Que nunca me ha fallado has sido tú, el que siempre está a mi lado has sido tú, mi Jesús. Del libro de Levítico, les voy a dar una clase hoy. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Con la vida. Amén. En 2 de Samuel capítulo 5 versículo 16, un texto que nosotros leímos. Dice: Elisama, Eliada y Elifelet. Elisama significa Dios oye. Eliada significa Dios sabe o Dios conoce. Y Elifelet significa Dios libera. Y en esta mañana, para poder salir con la vestidura del Espíritu Santo, debemos clamar hasta que Dios oiga. Y creo que Dios ya nos ha oído. Dios también conoce y sabe cómo está nuestra vida. ¿Y qué necesitamos quitar de nuestra vida para que seamos libres del viejo hombre? Por ese motivo nos vamos a ubicar en el libro de Levítico, el capítulo número 6, verso 8 al verso número 11. Levítico capítulo 6, verso 8 al verso número 11. Estoy viendo la necesidad de las clases que estoy dando virtual. Creo que las voy a poner presencialmente, porque necesito que la iglesia sea edificada, debido a que muchos hermanos no pueden asistir a esa clase de discipulado. Entonces la voy a ubicar para los viernes, los días viernes, hermanos, los días viernes aquí en el salón. Amén. Hoy vamos a aprender. Amén. Amén. Para que podamos recibir. La palabra de Dios nos. Estamos todos en el libro de Levítico. La palabra de Dios nos enseña. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Habrá por allí algún pentecostés o pentecostal contento? Entonces diga gloria a Dios con el espíritu de libertad. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Mire lo que dice el verso número 8 al verso número 9 del verso número 11 del capítulo 6. Habló Jehová a Moisés diciendo, sígale. Mandó a Aarón y a sus hijos y diles estas es la ley de holocausto. El holocausto estará sobre el fuego, encendido sobre el altar toda la noche. Hasta la mañana el fuego del altar arderá en él. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillo de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Todos. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otra ropa. Sacará la ceniza fuera del campamento en un lugar limpio. Evangelio de San Marcos, Lucas, Juan. Gloria sean dadas al nombre de nuestro Señor Jesucristo. 8:26. Repita conmigo: vestidos y revestidos. Otra vez: vestidos y revestidos. Aleluya. ¿Cuántos van a salir hoy revestidos? Amén. La palabra de Dios nos enseña, ¿cierto? Después que el tabernáculo fue levantado en medio del desierto, ¿Qué nos enseña la palabra? Dios dio un mandato sobre las ofrendas que debían de presentarse sobre el altar del sacrificio, Bueno, entonces la palabra de Dios nos enseña conocido también como el altar de a bronce, hacer diferencia entre el cual era un lugar a través del cual giraba todo lo que pasaba en el tabernáculo. la Biblia, aquí, Y realmente sin el altar de bronce, miren, sin el altar del sacrificio, la palabra de Dios también no nos había enseña nada más. ¿Cómo es el Señor Jesús? Y el Señor dio algo muy importante acerca de las ofrendas ¿Cómo es Dios? que se debían dar
comenzó a sacrificarse en ese altar. Éxodo capítulo 29, versículo 38 hasta el verso número 42, la Biblia dice. ¿Qué más nos enseña? Éxodo capítulo 29, versículo 38 hasta el verso número 42. La Biblia dice en especial a los sacerdotes lo siguiente. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día, continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerá la caída de la tarde. Además, con cada cordero una 10ª parte de un efa. Un efa es una medida de medir de flor de harina amasada, con la 4ª parte de un hin, que también es otra medida de aceite. Este se medida en litros de aceite de olivas machacadas. Y para la libación, la 4ª parte de un hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme la ofrenda de la mañana y conforme a su libación en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Y así que, hermano, esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. No se apartará Y a esto se le conocía como nos enseña la palabra. el holocausto continuo, Que nosotros como niños también como el continuo sacrificio. ¿cierto? Nos debe Esta área entraba en el fuego, en esta área entraba el fuego, el oficio del sacerdote, Dios nos enseña. quien tenía leyes para administrar correctamente este holocausto. El sacerdote no podía venir y ofrecer el holocausto de cualquier manera. Tenía que hacerlo en la mañana, pero también él mismo, el otro cordero en la tarde. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta mañana? Uno en la mañana y otro en la tarde. Los dos tenían que presentar con las mismas cosas, la misma arena, con el mismo aceite, con la misma cantidad de vino, tanto en la mañana como en la tarde. Pero el sacerdote no podía ministrar, no podía ejercer ese ejercicio, sino bajo las leyes y los parámetros que el Señor había decretado para que fuera manejado ese sacrificio. Ahora, tanto en la mañana como en la tarde, él debía utilizar una vestidura para sacrificar y presentar el cordero. Y en los versículos que leímos al inicio, él tenía que ponerse una vestidura, tanto en la mañana como en la noche. Él debía ponerse la primera vestidura, y con esa primera vestidura, él debía tomar el cordero de la mañana o de la tarde, y tenía que prepararlo por completo. Tenía que dejarlo listo para hacer el sacrificio ¿A qué más nos ayuda el libro español? sobre el altar. ¿A hacer planas? ¿A aprender a escribir? Sí. Tenía que dejarlo listo. Ahora el libro de matemáticas. Tenía que dejarlo preparado, tanto en la mañana como en la tarde. Él tenía que tomarlo y ponerlo sobre el altar. Era trabajo de él. Muy bien. Tenía que venir él. Él tenía que limpiar el altar en la mañana y en la noche, o también en la tarde. Y tenía que poner leña sobre el altar para que el fuego no se apagara, para que el fuego se avivara. Pero también tenía que poner el sacrificio, el primer cordero en la mañana y el segundo cordero en la tarde. Y mientras él ofrecía, él estaba untándose de la sangre del cordero. Estaba sucio, la leña y toda esa cuestión. Mientras él estaba allí, él tenía que dejar que el cordero ardiera en el altar. Tenemos en la Biblia una fuente Con su primer vestidura. una fuente de Su primer vestidura que Dios nos da. iba a quedar manchada, repita conmigo, manchada Ese es lo que de hace sangre información. por el sacrificio. Y dependiendo de las Pero la segunda variedades que nos ayudan. quedaba limpia con el poder Entonces, voy a poner el ejemplo de esta. del Dios al cual Biblia para. le presentaba Esta es una Biblia el sacrificio. ¿cierto que sí? La primera estaba manchada, la primera estaba sucia, pero la segunda
quedaba limpia después de haber presentado el sacrificio. Digamos gloria al nombre de Jesús. Otra vez. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. ¿Quién es él? Esa primera vestidura iba a quedar manchada de sangre teñida del oficio o del sacrificio de la mañana. El sacerdote quedaba manchado, obviamente, pero después de que él ponía el sacrificio sobre el altar, después que él lo dejaba, ese holocausto y fuego comenzara a quemar, tenía que quedar ceniza de ese sacrificio. Ahora, Dios le dice en los versículos que leímos, él debía con esa misma vestidura, debía tomar las cenizas y ponerlas al pie del altar. Pero lo que tenía que hacer después de esto era quitarse la primera vestidura del sacrificio y ponerse otra vestidura diferente. Vamos a contar. Él tenía que dejar la vestidura, la primera vestidura después de ofrecer el cordero, después de ofrecer el sacrificio, después de ponerlo en el altar, en ese vestido que olía a humo, ese vestido que estaba untado de sangre, ese vestido que estaba untado de leña, tenía que dejarlo a un lado. Y ahora él tenía que tomar una segunda vestidura. Ahora para tomar ceniza que él había dejado al pie del altar y llevarlo a un lugar limpio. Y estimados hermanos, el resultado de este holocausto, el resultado de lo que él ofreció con la primera vestidura, el resultado de lo que él hizo, ahora tenía que quitarse esa primera vestidura untada, tenía que ponerse otra vestidura, tomar la ceniza y sacarla hacia un lugar limpio. Esto era lo que tenía que hacer todos los días, en la mañana y en la tarde. Aquí, yo sé que este niño brincó. Pastor, ¿por qué no está dando tanta vuelta? Porque yo sé a dónde voy a llegar. Pero era necesario que esperaran. Usted tiene una vestidura que todos los días se debe de quitar. Es una vestidura que es la contaminación del pecado. Eso tiene que quitarse de usted y vestirse de la nueva vestidura que viene según Dios. Pero para ser quitado deben de sacrificar. Para ser quitado deben de presentar en el altar. Para ser quitado deben de derramar tu alma a Él, para que el Señor pueda aceptar tu sacrificio y pueda darte un vestido nuevo. Alabado sea el nombre de Jesús. Y eso tenía que hacer el sacerdote todos los días del año. Tenía que hacer la misma operación. Ponerse una vestidura que estaba untada y manchada de sangre, oliendo a humo, y de todo eso era para sacar la ceniza, y tenía que ponerse otra vestidura y llevar la ceniza a un lugar limpio. Así que la primera vestidura era la que quedaba trabajada. Diga, trabajada. Era la vestidura trabajada, ensuciada. La segunda vestidura era la limpia. Repita conmigo, era la resplandeciente. Repita conmigo, era el lino limpio. Repita conmigo, era una vestidura santa. Otra vez, no contaminada. La vestidura nueva. La segunda vestidura era la nueva. La nueva vestidura que no había sido usada era la vestidura limpia, y la otra era la vestidura usada. La una era la vestidura sucia, la otra era la vestidura limpia. Con la primera vestidura iniciaba el sacrificio y quedaba marcada por el sacrificio, pero la segunda vestidura era con la que se hacía la consumación. Repita conmigo, consumación del sacrificio. Con una se llevaba, se oficiaba, con la otra se consumaba, con la una iniciaba, con la otra terminaba. Indiscutible, hermanos queridos, esta es la ley dada por Dios a los sacerdotes, de iniciar y consumar el sacrificio con una vestidura diferente. Tiene una inconfundible relación
con el sacerdocio del Señor Jesucristo, también con nuestro sacerdocio de la iglesia en nuestro tiempo. Déjenme explicarle cómo Dios en su sabiduría hace todo y pide todo esto del Antiguo Testamento, porque había algo mucho más poderoso que revelar en nuestros tiempos. Está aquí en la Biblia. El Dios del Antiguo Testamento, hermano querido, habló a través de los profetas, de algunos de los hombres de Dios. En su palabra reveló el plan perfecto que se había propuesto en sí mismo. Y él trajo de revelación de lo que iba a ser en su mente para tiempos venideros. Y uno de los profetas, el que nosotros vemos que Dios ha usado más, es Isaías. En el capítulo 52, el versículo 5 al 6, Dios dice algo a través de los labios del profeta Isaías. Ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y lo que en él se enseñorea, lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente he blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa, en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. El mismo profeta en el capítulo 33, verso 22 dice: porque Jehová es nuestro Dios, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo vendrá y nos salvará. En Isaías capítulo 35, versículo 4 a 6 dice el Señor por medio del profeta lo siguiente: deseados de corazón apocados, esforzados, no temáis, y aquí que nuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá, Dios salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo, cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Claramente Dios está mostrando su plan a través de los profetas. Y lo que Dios está revelando es que Él mismo y nosotros, Él mismo va a venir a salvarnos. Él mismo va a tomar el trabajo del sacerdote. No va a enviar a un segundo, no va a enviar a un tercero, porque no hay tampoco tres en el cielo, solamente hay uno. Él mismo va a venir a salvarnos. El pueblo no estaba esperando a otro. El pueblo estaba diciendo: Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey. Él mismo vendrá y nos salvará. No había esperanza del pueblo en otra persona más que en Dios mismo que vendría a salvarles. Sé que muchas personas se pueden preguntar en su corazón: ¿de quién es el que vino a salvarnos? Pero prestemos atención a la profecía que leímos al final en Isaías capítulo 35 verso 4. Pastor, ¿qué tiene que ver esto con el sacerdocio de Jesús? Tiene que ver mucho, porque para Dios el sacerdote debía de manifestarse en carne y presentar el sacrificio en el altar del sacrificio como sumo sacerdote. Y allí en Isaías el capítulo 35 verso 4, después de que el profeta dijo: Dios mismo vendrá, Dios salvará, él dijo algo que iba a pasar cuando Dios mismo vendría a salvarnos. Él dijo: los ojos de los ciegos verán, los oídos de los sordos van a oír, la lengua del mudo cantará. Eso era profecía y estaba escrito allí. La palabra de Dios nos Ahora, yo sé que hay personas todavía que tienen confusión. Tampoco les culpo, pero sí quiero mostrarle mediante la Biblia con algunos versículos de la palabra del Señor y decirle lo siguiente. Hubo gente que también estuvo dudando de si era así o no era así. Ustedes saben que un día Juan el Bautista, que estaba profetizado también en la palabra y que tenía que presentar al Señor, él dijo: es inspirada. Evangelio según San Mateo capítulo 11.
Segunda de Timoteo. Juan el Bautista dijo: "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". Amén. Juan fue el encargado de presentar al Señor, de abrirle el telón al Señor, de preparar el camino al Señor. Pero aunque Juan el Bautista lo había presentado, allí en Mateo capítulo 11, dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, Amén. se fue allí a enseñar, a predicar a las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió a uno de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir, o esperamos a otro? El Espíritu Santo ya le había dicho que Jesús era el Cordero de Dios, que quitaba el pecado del mundo. Pero Juan, en un momento de tristeza, en un momento de angustia, dice: yo quiero saber una cosa. ¿Eres tú el que había de venir, o esperamos a otro? Entiendo a Juan. Juan estaba en la cárcel y quizás en su mente hay un cuestionamiento. Yo presenté al Señor, pero tengo una duda y voy a mandarle a preguntar: ¿eres tú el que había de venir, o esperamos a otro? Cuando Juan hace esta pregunta, ¿quién era el que había de venir según las Escrituras? Juan conocía las Escrituras. Juan conocía la profecía de Isaías capítulo 35 verso 4. Había dicho: yo mismo voy a salvarlo, dijo el Señor. Yo mismo voy a ir, y lo otro. Y de esta pregunta dice Juan: tú eres el que había de venir. ¿Quién es el que había de venir, hermano mío? El único Dios en el cual el pueblo estaba esperando. Y me impacta, hermanos queridos, la respuesta del Señor, porque no le mandó a decir: sí, yo soy, por cuanto tú eres una persona conocedora de la Escritura. El Señor no le dijo: yo soy. Pero cuando usted conoce muy bien la Escritura, entonces usted se le enseña mediante la Escritura. Y entonces le respondió a Juan con la misma Escritura. El Señor le mandó a decir, el Señor Jesús dijo: y haced saber a Juan las cosas que haréis y oís. Los ciegos ven, Amén. los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y luego dice: bienaventurado es el que no haya en mí tropiezo. ¿Por qué le citó la Escritura? Porque Juan había leído Isaías 35:4. Juan sabía que el que había de venir iba a hacer esas cosas. Amén, amén. Yo creo que con eso Juan, hermanos míos, hizo esto. Cerró la página del libro de su historia. Presten atención acá. Él comenzó a preguntar acá. Pero cuando el Señor le mostró, hermano, porque cuando alguien conoce la Escritura, usted debe enseñarle con la misma Escritura. Amén. Entonces lo que hizo Juan fue cerrar la página de ese libro y dijo: ahora sí puedo morir tranquilo, porque mis ojos han visto al Rey, Jehová de los ejércitos. Denle un aplauso al Rey de la gloria, porque el Espíritu Santo va a descender en esta noche. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Juan con eso cerró la página. Ahora entiendo por qué la profecía dice que cuando Dios mismo venga, los ojos de los ciegos verán, los oídos de los sordos oirán. Yo creo que ya quién es Jesús, dice Juan. Alabado sea el Rey de la gloria. Y sin duda, en esta mañana, nosotros debemos ser iluminados con la palabra. ¿Quién es Él? Él no es el segundo de una trinidad, ni el tercero tampoco. Él es el único Dios que prometió venir a salvarnos. Él mismo vino a este mundo, manifestado en carne. Pablo dijo, indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Aleluya. ¿Habrá alguien que le dé la gloria a Dios? ¿Habrá alguien que le dé gracias al Señor Jesús por haberlo salvado, por haberlo liberado, por haberlo rescatado de la tiniebla a su luz admirable? Alguien adore por unos momentos el nombre de Jesús. Este lo vuelve mi hermano. Se levanta usted con esta revelación, con esta fuerte alabanza al nombre del Señor Jesucristo. Sea toda la gloria. Ahora, todavía no voy en el desenlace, apenas voy en el nudo, porque todavía no les he explicado Levítico. Para poder explicar Levítico me toca hablar de la manifestación en carne.
Él se manifiesta en carne. El libro de Hebreos capítulo 2 versículo 14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Pero mire lo que dice el verso número 17: por lo cual debía de ser en todo semejante a nuestros hermanos, y para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Entonces el Señor Jesucristo, la manifestación del Señor Jesucristo en carne, se presentó número uno, tenía doble cumplimiento. Hermanos, ustedes que conocen bien la Biblia acá, tenía doble cumplimiento. Número uno, ser sumo sacerdote, que presentaba el sacrificio con las vestiduras viles, con las vestiduras trabajadas, porque el pecado del pueblo fue sobre esa vestidura, o sea, fue sobre el tabernáculo de carne, o sea, fue sobre su humanidad. Aunque Él nunca cometió pecado, nuestros pecados fueron transferidos en Él, en la cruz, y estas vestiduras quedaron sucias, pero cuando Él resucita, sale con una vestidura resplandeciente. Al Rey de la gloria, y le pide, aunque mi vestidura esté sucia, no la voy a tener limpia. Y cuando Dios se manifestó en carne, Él se convirtió, número uno, en sacerdote, pero número dos, como el Cordero. Juan dice, mire, Juan 1.14, en nuestra versión dice, y aquel verbo fue hecho carne. Pero hay una versión de la Biblia, que es la versión conocida como la Biblia textual. Se le conoce como la Biblia del lenguaje textual, y allí es traducida del griego. En la Biblia del lenguaje textual dice, y el Logos se hizo carne, note bien, porque el Logos es la palabra, dice, y el Logos se hizo carne y tabernaculizó, o sea, se manifestó en carne, y tabernaculizó entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En esa versión textual dice, y el Logos se hizo carne, y tabernaculizó entre nosotros. Diga gloria a Dios. Que se va a poner bueno. Juan capítulo 1 verso 14, en la versión de nosotros. O sea, que Dios tomó un tabernáculo de carne. Dios habitó entre nosotros en su manifestación como sumo sacerdote. O sea, Dios se puso su primer vestidura para hacer el sacrificio. Pastor, ¿dónde dice eso? Hebreos capítulo 10 verso 5 dice, por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Ahora, vaya por favor a Hebreos capítulo 9 versículo 10 al 11. Pero, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. ¿Cuál es ese tabernáculo? Su manifestación en carne, su cuerpo. Por eso dice, no hecho de manos y no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerro, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo tenido eterna redención. ¿Usted sabe qué significa eso? Bueno, pastor, si yo no sé, usted me va a enseñarlo. Claro que sí. Eso significa que Dios tomó nuestro lugar. Amén. Y que nuestra suciedad fue sobre su manifestación en carne. Y mediante la sangre derramada en la cruz del Calvario, nuestros pecados fueron limpios y nosotros libres, porque los cargó por nosotros. Yo no sé cuántos le pueden dar un aplauso sin gracias. Pero va para usted echarse una cansadita y decirle gracias, Señor,
porque tú tomaste mi lugar. Estos textos nos enseñan que Dios tabernaculizó entre nosotros. Es decir, Dios habitó entre nosotros, tomando semejanza de hombre, porque fue nacido de mujer, según Gálatas 4:4. Y la criatura que nació recibió el nombre de hijo, conocido también como el Cordero. Pero era el mismo Dios andando en medio de su pueblo. Era la manifestación de Dios, o sea, Jesús, Dios manifestado en carne. Es nuestro sumo sacerdote y se puso la primera vestidura. ¿Cómo así? Porque Él es espíritu. Entonces Él tomó semejanza de hombre y vino a este mundo. Y esa es su primera vestidura. Porque un espíritu no se ve. Entonces para Él hacerse visible a la gente, entonces Él se vistió de carne. ¿Me van entendiendo ahí? Él es nuestro sumo sacerdote. Se puso la primera vestidura. ¿Para qué, pastor? Sencillo, hijos, para iniciar su sacrificio. Y sobre esa vestidura, tabernáculo o cuerpo de carne que Él vistió, dice el libro de Isaías, el capítulo 53, verso 6, Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Pablo dice en Gálatas capítulo 3, verso 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y dice allí, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. O sea que el Señor Jesús cargó toda la maldición de nuestros pecados. Y también el Señor Jesús cargó la maldición de la ley. Hermano mío, la ley no es buena. Si usted se va para los mesiánicos a estar guardando el sábado y todo eso, usted debe cumplir con los 10 mandamientos y los 613 decretos que tiene toda la ley. La ley no es buena. Porque en la ley había una ley conocida como la ley del talión. O sea, la ley del talión, porque lo tenía subyugado. Y esa ley del talión decía diente por diente y ojo por ojo. Amén. Así es. ¿Estamos ahí, hermanos? No me he salido del tema, le estoy hablando de la manifestación en carne. Digamos gloria al nombre de Jesús. O sea que el Señor Jesús cargó toda la maldición. Toda la maldición de nuestros pecados. Y también la maldición de la ley. Porque nadie había cumplido la ley. Ni aún Moisés. Por ese motivo no pudo entrar a la tierra prometida. Porque Moisés se hirió y golpeó la tabla de la ley. Y Dios le dio un castigo. Y era el hombre más manso y más humilde de aquella época. Y no pudo cumplir toda la ley. Pero el Señor Jesucristo vino a cumplir la ley y llevó el pecado de la ley sobre Él. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cargó el pecado cargó la maldición de nuestros pecados, también la maldición de la ley sobre el cuerpo de Jesús el día de su crucifixión. Hay una doctrina que enseña, présteme atención acá, que es la doctrina ellos le enseñan como la doctrina de la transferencia. Y esa doctrina es bastante rara, porque esa doctrina enseña que el día que Juan el Bautista le presentó al Señor Jesús ahí en el río del Jordán, dice que ese día el Señor Jesús quedó cargado de pecado. Mentira, mi hermano. Nuestros pecados quedaron cargados sobre Jesús el día que fue la lucha en el huerto de Getsemaní. Porque de la misma manera que Adán estuvo en la lucha con la serpiente en el huerto del Edén, de la misma manera el segundo Adán también debía de presentar una pelea en el huerto del Getsemaní, allí en la aceituna. Y ese día, hermanos míos, ese día cuando estaba el Señor Jesucristo allí, dice la Biblia que Él oraba y de su sudor salían como gotas de sangre. Esa madrugada, dice la Escritura claramente que a Él lo crucificaron, y cuando a Él lo llevaron a la cruz, ese día todo el peso del pecado y la maldición de nosotros fue sobre Él. Hasta ese día vino la maldición sobre Él, porque el Señor Jesucristo no cargó nuestros pecados hasta ese día. Pues esa doctrina dice que desde que Él comenzó el ministerio de que andaba en pecado, el Señor reprenda al diablo.
Aleluya. Recibió los pecados. El día de su crucifixión cayó sobre el cuerpo de Jesús. Sobre esa primera vestidura, sobre esa vestidura cayó la maldición. Alabado sea el nombre de Jesús. Esa vestidura cayó cargada como el sacerdote cuando presentaba el primer sacrificio. No estoy diciendo que Jesús cometió pecado, ya que el apóstol Pedro dice en primera de Pedro 1:18 al 20, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Así que el Señor Jesucristo nunca cometió pecado. Su sangre estaba limpia de toda contaminación, pero en su cuerpo fue nuestros pecados. Hermano, ¿entendió eso? Lo vuelvo a explicar. El Señor Jesucristo nunca cometió pecado, porque su sangre era sin mancha, sin contaminación. Pero el día que fue crucificado, su cuerpo recibió el pecado de nosotros y la maldición de nosotros y la maldición de la ley. Pero su sangre estuvo sin contaminación. Porque la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Diga, la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Otra vez, la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Así que el Señor Jesús nunca cometió pecado. Él es santo por la eternidad, pero sobre Él fueron nuestras rebeliones, sobre Él fueron nuestros pecados. Estoy diciendo que el pecado de nosotros fue cargado en Él. Su vestidura no estaba por su pecado. Su vestidura no estaba sucia por su pecado, porque Él no tenía pecado, pero su vestidura estaba sucia, era por nuestros pecados. Él estaba cargado no por lo que Él había cometido, sino por lo que nosotros habíamos cometido. Y como el sacerdote del Antiguo Testamento estaba en presentar el sacrificio, y sobre esa primera vestidura fue sobre nuestro pecado, fue puesta nuestra maldición. Así como el sacerdote se ensuciaba su vestido lleno de mugre, nuestra maldición, nuestro pecado fue puesto sobre el cuerpo de nuestro sumo sacerdote llamado Jesús, y toda la suciedad que había en nosotros fue sobre Él. Toda la maldición que había en nosotros fue sobre Él. Todo el pecado fue cargado sobre Él. ¿Acaso el sacerdote, hermanos míos, acaso el sacerdote del Antiguo Testamento se ensuciaba así por causa de su pecado? La vestidura de Él se ensuciaba así por causa del pecado del pueblo, porque Él tenía que presentar el sacrificio, y se ensuciaba y se ensuciaba, y después que ensuciaba tenía que ser lavado, y luego cuando salía de allá y decía consumado es, porque Él luego levantaba las manos y decía consumado es, entonces, hermanos míos, allí se ponía una nueva. Se va a poner de pie y va a dar un aplauso. Se va a poner de pie y va a dar un aplauso. Todavía no voy a terminar, pero se va a poner de pie y va a darle un aplauso al Señor Jesús. Aleluya. Para iniciar el sacrificio sobre esta vestidura o tabernáculo o cuerpo de carne que Él se vistió, dice el libro de Isaías que Él fue
fue colgado en un madero, que cayó el pecado sobre él, sobre esa primera vestidura. El pecado de nosotros fue sobre él. Fue cargado en toda la sociedad. El pecado sobre él. Fue cargado en él. Ahora lo impresionante es que mientras el sacerdote, recuerde que para ofrecer el sacrificio tenía que iniciar con una vestidura. Esa vestidura quedaba sucia. Mi estimado hermano, esa vestidura quedaba contaminada. Asimismo la vestidura del Señor en el momento de la crucifixión quedó sucia. Pero el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 23 al 24, me impacta lo que dice las Escrituras. La Biblia señala, cuando Jesús el sacerdote estaba sobre la cruz, allí estaba cumpliendo doble función, porque según Juan 1:29, Él también es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea que Jesús era sacerdote y Cordero lo es. O sea que Jesús es el que sacrifica y también es el sacrificado. Los trinitarios no han podido entender que Jesucristo es el sumo sacerdote y también es el Cordero de Dios. Él está en la cruz, en el altar del sacrificio, en el lugar de muerte o de vida, en el lugar del fuego, en el lugar del juicio. Él está impuesto, y cuando Él está allí oficiando el sacrificio, note muy bien, dice San Juan capítulo 19, versículo 23 al 24, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Y así lo hicieron los soldados. Estaban cumpliendo lo que dice el Salmo capítulo 22, verso 18. Y esto nos da a entender que el sacrificio ya estaba siendo entregado. El sacrificio ya estaba siendo puesto en el altar. Israel sabía muy bien esto. El sacerdote estaba en el momento en que tenía que quitar la vestidura de la entrega del sacrificio. Tenía que soltar esa vestidura. Los que tomaron la vestidura de Jesús lo hicieron en forma de recocha, lo hicieron en forma de burla, pero lo que no sabían era que le estaban haciendo un grande favor, porque el sacerdote, cuando cumplía la misión, cuando él dijo, Eli lama sabatani, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, entonces el Señor Jesucristo dijo, consumado es. Allí murió la carne y esa vestidura tenía que ser quitada. Entonces ellos pensaron que le estaban haciendo una burla, pero no era así. Le estaban haciendo un favor, porque el sacerdote, cuando cumplía la primera parte del sacrificio, tenía que quitarse la vestidura primera. Sí, amén, gloria a Dios. Gracias. A repartir mis vestidos. Esa es la vestidura manchada. Esa es la vestidura vertida en sangre. Esa es la vestidura que he traído en todo este camino. Hagan con ella lo que quieran. Pártala si quieren. Porque al tercer día, diga conmigo, porque al tercer día yo me voy a poner la otra vestidura. Hagan lo que quieran con mi vestido viejo. Hagan lo que quieran, hagan lo que deseen. Yo tengo otro vestido que ponerme. Con uno inicio el sacrificio, con otro lo consume. La segunda vestidura del Señor es la vestidura de la resurrección. Resucitado. Caminó y habló con los que iban camino a Emaús y no la reconocieron. Ellos pensaban que era un forastero que se les había aparecido. Eso no lo puedo explicar desde el punto de vista humano. Esos que iban camino eran a Emaús, eran discípulos del Señor, pero no le conocieron el día de su resurrección. María Magdalena fue hasta el sepulcro y vio a los ángeles, y allí les preguntó por el Señor, pero después habla con una tercera persona que dice en el libro de San Juan, capítulo 20, verso 15, que ella creía que era hortelano. Habló con él y pensó que era el que cuidaba el jardín, pero no era él. Repito, pero no era un ángel, era él.
Sí, amén. Era Jesús. Amén. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué no pudieron reconocerlo? Porque no pudieron entender a primera vista, quién era el Señor. ¿Por qué no lo reconocieron? Juan, el discípulo del Señor, estaba acostumbrado a andar con Jesús, a hablar con Jesús, a escuchar las palabras de Jesús, a recostarse en el pecho de Jesús. Pero cuando estaba en la isla de Patmos, en el día del Señor, oyó una voz que le habló con voz potente, gloria al nombre de Jesús. Y cuando se devuelve para escuchar la voz que decía, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, esas palabras le parecían cotidianas, esas palabras le parecían ya conocidas. Pero dice la Biblia que cuando él volvió para mirar quién hablaba con él, dice que empezó a ver una figura llena de gloria. Dice la Biblia, cuando le vi caí como muerto a sus pies. ¿Cómo es posible a un hombre que estaba acostumbrado a andar con el Señor, al ver al Señor? El apóstol Pablo dijo en 2 de Corintios capítulo 5 verso 16, dice lo siguiente: aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Aún si a Cristo le conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Una cosa es la vestidura de la carne, otra es mirar a Jesús en el poder de la resurrección. Pablo dijo en 1 Corintios 5, 17, y si Cristo no resucitó, vale nuestra fe, aún estáis en vuestros pecados. Aleluya. La palabra del perdón no termina con la muerte. La palabra del perdón se consuma con la resurrección. Si el Señor Jesucristo no habría resucitado, todavía estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y yo me alegro en esta mañana que no tenemos a un Cristo colgado en la pared, no tenemos al Señor caído, ni al milagroso de Buga que está colgado en una pared. Tampoco tenemos al Señor de Monserrate. Nuestro Cristo no es el Cristo caído, no es el Cristo apuntillado, no es el Cristo clavado. Yo estoy creyendo en un Jesús que está vivo en esta mañana, que está lleno de gloria, está lleno de poder. Alguien podrá alabarlo. No sé si alguien le quiere dar una alabanza. No sé si usted le quiere adorar. Nuestro Dios no está muerto, nuestro Dios no está clavado en la cruz. Él vive en el poder de la resurrección, en un cuerpo glorificado, en un cuerpo lleno de gloria, en un cuerpo lleno de poder y de victoria. Alábalo, hermano, alábalo con autoridad, alábalo con el poder del Espíritu Santo. Somos nuevas criaturas, tenemos una nueva vestidura. Jesús no está caído, Él está vivo y resucitó. Si usted quiere quedarse con el Jesús, escuche bien, señor católico, si usted quiere quedarse con el Jesús de los católicos, el que presentan caído, quédese usted. Pero esta iglesia se queda con el Jesús resucitado, con el Jesús que transforma vida, con el Jesús que perdona pecados, con el Jesús que cambia la vida del mal y pecador. Él está vivo, Él perdona. Y esta iglesia se queda con el Jesús que tiene poder sobre la muerte del Hades. El cáncer no tiene poder sobre él. Y ninguna enfermedad. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El SIDA no puede con él. Las maldiciones que te echa tu mamá, que te echa tu papá, que te andan maldiciendo, no pueden con él. Él tiene poder sobre todo. Él te puede sanar en esta mañana. Él te puede liberar. Él te puede salvar tu familia. Él puede abrir puertas donde no la hay. Alguien debería alabar el nombre del Rey de la Gloria. No le estoy hablando de un Cristo caído, le estoy hablando de un Cristo que murió y resucitó. Al tercer dijo: toda potestad me está en el cielo y también en la tierra. Alabado sea el nombre de Jesús. Al Cristo católico le andan cantando, le andan contando la primera caída, la segunda caída, la tercera caída, la séptima caída.
Lo tremendo es que le andan cantando, que le andan contando la caída del Señor, pero no cuentan, no andan contando sus propias caídas, no miran su desobediencia hacia Dios. La Biblia dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis: va a mirar al Señor como un cordero inmolado, pero estaba en pie. No estaba caído, lo vio como inmolado, pero estaba en pie en el poder de la resurrección. Alabado sea el nombre de Jesús. Un aplauso, ya voy a terminar. Un aplauso a la gloria. No está inmolado, pero de pie. Yo le vengo a decir a mi prima del cielo: nuestro Cristo está de pie. Su Cristo está de pie. Él no está derrotado como el católico, que lo presentan allí clavado en una cruz y lo presentan así, como ahí el indefenso, como el que no hace nada. Ese no es el Jesús de esta iglesia. El Jesús de esta iglesia estuvo muerto, pero resucitó. Nuestro Rey, nuestro Rey, Él vive por la eternidad. Alabado. La razón por la cual ellos no pueden discernir las cosas espirituales es porque están adorando a un Dios caído, pero nuestro Dios, Él vive y está en pie. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él está de pie diciendo: iglesia, yo puedo sustentarte, yo puedo bendecirte, yo puedo sanarte, yo puedo perdonarte, yo puedo hacer algo por ti. Allá atrás, la gente del mundo dice: no, le cuentan la primera, la segunda y la tercera caída. Cuando usted los ve por ahí, bueno, ¿y tú cuántas veces has caído en el pecado? ¿Por qué tú no te levantas? Pero nuestro Dios, hermano, Él estuvo en la tumba, pero se levantó al tercer día. Allá atrás los niños, también alguien que alaba el nombre del Señor Jesucristo, que resucitó. Alaba a Jesús de Nazaret. No importa qué situación estemos pasando, pero debe de decirle: esta iglesia está llevada en la mano del Señor. Esta iglesia está en la mano del resucitado. Hay un sacerdote que ha dicho: consumado es. Yo lo he hecho. Yo he terminado la obra por ti. Yo estoy sentado en el trono. Yo no estoy muerto como la iglesia católica me presenta. Yo estoy vivo. Yo soy un Cristo vivo y un Cristo de poder que puede transformar tu vida. El apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 7, versículo 4 a 6: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. No de la ley del pecado. Permítanme acá. Habéis muerto a esa ley. Número 1, a la ley de Moisés. Número 2, a la ley del pecado. Habéis muerto a esa ley para que ahora seáis de otro. ¿De cuál otro? Del Cristo crucificado, del Cristo que resucitó, del Cristo que reina para siempre. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. A fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modos que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Hermanos, ya no vivimos bajo el yugo de la ley, porque Cristo se puso la primera vestidura, murió por mí. Ahora soy del otro que resucitó, soy del que está vestido con vestiduras limpias. Por eso ya no me rige la norma de la letra, ahora me rige la ley del Espíritu. Digo, de acuerdo al Espíritu Santo, aquellos que se quieran justificar con la ley de la gracia, habéis caído. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Usted ya no puede estar sujeto bajo el yugo de la ley, bajo el yugo del viejo hombre, bajo las vestiduras sucias. Es necesario que en esta mañana salga vestido y revestido del Cristo resucitado.
Estimados hermanos, no podemos andar con la vestidura del viejo hombre, porque el Señor ya cargó esas vestiduras por nosotros. Por esa causa el apóstol Pablo dijo en Efesios capítulo 4 verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, porque está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo, o sea, de la nueva vestidura del nuevo hombre, creado no según las pasiones vergonzosas, sino creado según Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad. Amén. Despojémonos de esas cosas que no le agradan a Dios y entreguémosle eso a Él, porque Él presentó el sacrificio por nosotros. Ahora todo aquel que le busque y se arrepienta, siendo bautizado en el nombre de Jesús, obtendrá el vestido de la resurrección, una nueva vida. El apóstol Pablo dijo en Gálatas capítulo 3 verso 27, porque todo lo que habéis sido bautizado en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Aleluya. Gloria al Señor. Porque al andar bajo el poder del Cristo resucitado, no hay condenación para los que viven según la ley del Espíritu. Porque el Espíritu nos guía, el Espíritu nos da testimonio, el Espíritu a través del cual gime en nosotros, es a través del Espíritu que vienen los frutos del Espíritu, dice la Biblia. Para esos frutos no hay ley, hay que vivir en el poder de la resurrección. Yo no quiero vivir bajo el poder de la letra, porque la letra mata y esa letra es la ley. Quiero vivir bajo el poder del Espíritu del resucitado. Soy de otro, usted es de otro, usted es de otro, somos de otro, somos del Cristo resucitado. Jesús murió para que ya no estuviéramos bajo la ley, sino bajo la gracia. Soy de otro, soy del que resucitó. Soy del que está sentado en el trono. Soy del que tiene todo el poder. Soy del que vive y reina para siempre. Soy del que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Soy del que venció al diablo. Soy del que venció al pecado. Soy del que venció la muerte. Soy de Él. Hay alguien aquí en esta mañana que diga: yo soy de otro. Yo no me pertenezco a mí mismo. Yo soy de Cristo. Alábese usted de Él. En esta hora, yo siento la gloria de Dios en este lugar. Somos de Cristo resucitado. Necesitamos definir nosotros si nos quedamos bajo el trato de la miseria, del pecado, si nos quedamos bajo el trato de la vestidura carnal y contaminada, o nos vestimos con el poder del Espíritu Santo, obteniendo una nueva vida en la resurrección. En Zacarías capítulo 3 versículo 1 al 4 dice: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Y Satanás, hermano John, venga acá porque voy a hacer una presentación de lo que Satanás hizo con él. Hermano John Gay, súbale, póngase acá. No quiere decir que el hermano esté en pecado, solamente voy a tomar una ilustración. Dice el sacerdote, dice la Biblia, ahí en Zacarías capítulo 3 versículo 1 al 4, y me presentó al sumo sacerdote Josué. Indica que era sacerdote, ¿sí o no? Era ministro del altar, presentando el sacrificio, y dice que Satanás estaba a un lado para acusarle. El cual estaba delante de Jehová, y Satanás estaba en su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda. Le dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, Satanás. Jehová que te ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Sígale. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles. Era un sacerdote, hermano, pero tenía debilidades. Era un sacerdote, pero en su carne habían ciertas cosas que no le agradaban al Señor. Estaba batallando con la vestidura carnal. Entonces tenía vestiduras viles. Y Satanás estaba ahí para acusarle. Y tal vez Satanás le decía: usted es un fracasado, usted no te va a poder levantar de esa prueba que le puse, usted a mí me pertenece,
Esas maldiciones que le hicieron a usted en el pasado, esas maldiciones siempre se las voy a recordar para que usted no pueda seguir en el Evangelio, para que usted no pueda avanzar. Su familia a mí me pertenece. Y Satanás lo tenía ahí acusándolo. Y Satanás lo tenía ahí acusándolo. Y tal vez hay muchos hermanos aquí que Satanás, que son sacerdotes del Dios Altísimo, pero en algo le han fallado a Dios. Y Satanás le dice: recuerda lo que hiciste allá. Ajá, tú a mí me perteneces. Pero el Señor le dice, en ese momento, cuando el sacerdote no podía responder nada, el mismo Dios del cielo, vino y reprendió al diablo y le dijo: Jehová te reprenda. Este es un tizón sacado del mismo infierno. Jehová te reprenda. Y dice la Biblia que le mandó a quitar las vestiduras viles y le puso ropa de gala. En esta mañana Dios te va a quitar las vestiduras del pecado y te va a poner una nueva vestidura del hombre creado en Dios. Satanás te dice que no puedes, Satanás te dice que eres un derrotado, pero Dios en esta mañana va a salir a tu defensa, lo va a reprender y te va a dar un vestido nuevo, te va a dar una vestidura nueva. Y me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante de Jehová, y Satanás estaba en su mano derecha para acusarle, porque eso sí tiene él. Satanás a usted lo hace caer, y después que lo hace caer se burla de usted, después que le manda malos pensamientos diciéndole: no vuelva a esa iglesia porque mejor no se va al mundo. Y cuando ya usted lo ve en el mundo, ahora sí se anda riendo de usted y comienza a acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. No estés un tizón arrebatado del mismo infierno, del mismo incendio. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y el sacerdote estaba delante de Jehová, pero con vestiduras viles. No solo estaba delante de Jehová, allí también estaba Satanás para acusarle, diciéndole: ¿eres tú sacerdote? Tal vez le decía a Satanás y le reía y le decía: mírate, Josué, eres un miserable. Tú no eres mejor que los otros servidores y sacerdotes de esa iglesia que hice caer. A los otros todos los hice caer. Y tú mira cómo estás. Tú no eres mejor que los otros que hubieron antes. Satanás estaba contento con las vestiduras viles de Josué. Y el Señor me mostró que hay personas aquí como Josué que son sacerdotes. Aleluya. Son siervos de Dios. Son servidores en la iglesia. Son bautizados en el nombre de Jesús. Pero siguen siendo sacerdotes. Pero tienen problemas, pero siguen siendo sacerdotes. Amén, amén. Andan con las vestiduras manchadas. Están en desobediencia. Pero Dios los ve como sacerdotes. Y Satanás comienza a acusarte todo el día, diciéndote: tú mejor no vuelvas allá. Vete de maná del cielo, mejor vete a otra iglesia para que esa prueba que tienes en maná del cielo desaparezca. Pero cuando lo lleva a otra iglesia le pone una prueba mejor, no una prueba peor que la que tenía en maná del cielo. Y luego le dice: cámbiase a la central. Después que llega a la central le manda otros 3 hermanos peores y luego los termina en el mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria. Yo siento la gloria de Dios en esta mañana. Amén, amén. Den un aplauso al Rey de Gloria. Hermana Inés, su esposo es sacerdote. Amén, Su amén. esposo, aunque está en desobediencia, Dios lo mira como sacerdote. Hermana Mayerly, su esposo es sacerdote. Dios mira al sacerdote Josué. Josué estaba en desobediencia, tenía las vestiduras viles. Satanás lo estaba reclamando para él. Pero en ese momento, cuando Josué no tenía esperanza, allí cuando se presentó el ángel de Jehová y declaró el juicio sobre Satanás, le quitó las vestiduras de miseria, le quitó las vestiduras de pecado y lo hizo vestir de gala. Y en esta mañana Dios te va a quitar la vestidura de miseria y te va a dar un vestido de gozo.
personas aquí como Josué, con vestiduras viles, y el diablo al lado diciéndole, no, es que usted no se va a levantar. El diablo a muchos sacerdotes, así como Josué, le han dicho, siento que en esta mañana, que hay personas en este lugar, que el diablo le trae a memoria cosas que hicieron en el pasado y les acusa manteniéndole con el pie agarrado a las vestiduras viejas. Cada vez que el hermano o la hermana quiere avanzar, Satanás le trae rencor en su corazón, le trae odio, le trae amargura, le trae menosprecio, le trae una situación y la otra para que no pueda avanzar. Pero cuando Satanás le estaba acusando sobre la vestidura, habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitar esas vestiduras viles, aleluya, quitar esas vestiduras viles. Y él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Y después le ordenó a los dos y les dijo, pónganle mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron la ropa. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová molestó a Josué diciendo, así dice Jehová y los ejércitos, si anduvieren por mis caminos y si guardaren mi ordenanza, también tú gobernarás en mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que están aquí yo te daré lugar. Entre estos que están aquí yo te daré lugar. Entre estos que están aquí yo te daré lugar. Entre estos que están aquí, miren muy bien. Entre estos que, miren muy bien acá. Entre estos que están aquí yo te daré lugar. Esté de pie, por favor. Esté de pie. Alabanzas sean dadas. Este mensaje es para decirle que usted es un pecador. Este mensaje es para que usted se olvide de esas cosas pasadas, esas vestiduras que el diablo siempre ha querido que usted mantenga unas vestiduras manchadas en el evangelio para que usted no pueda avanzar. Pero en esta mañana Dios va a desgozar al diablo. En esta mañana, si usted me está escuchando, Dios va a desgozar al diablo en esta mañana. Yo no sé con qué miseria ha venido, pero por el poder de la palabra y la autoridad en el nombre que tiene el nombre de Jesús, ahora mismo se quitan esas vestiduras viles y vamos a andar en el poder del Espíritu Santo. Vamos a ser una nueva criatura. Ay, diablo, dígale al diablo, tengo victoria sobre ti, dígaselo. Diablo, tengo victoria sobre ti en el nombre de Jesús. Alguien lo cree, grítelo. Diablo, hay victoria sobre ti en el nombre de Jesús. Una vez más, diablo, hay victoria sobre ti en el nombre de Jesús. Una vez más, diablo, hay victoria sobre ti en el nombre de Jesús. Suelte ese aplauso y alaba a Dios en el nombre de Jesús. Alábelo por la victoria. Tu culpabilidad se quita ahora en el nombre de Jesús. Dios restaura, Dios transforma. No vas a andar con esa responsabilidad. No más le vas a hacer al diablo. Hay gente que todavía está pidiendo perdón por cosas que Dios ya no perdonó. Porque Satanás te hace sentir culpable. He venido a decirte, vístete de gloria, vístete de poder, vístete de victoria en esta mañana. ¿Cuántos quieren vestirse de poder? ¿Cuántos quieren vestirse de poder? ¿Cuántos quieren vestirse de gloria? Es ahora. Es ahora que le vamos a entregar esa vestidura y esa voz del pecado. Es ahora que tenemos este camino en serio. Necesitamos arrepentirnos de nuevo para que cierto hombre sea eliminado de nosotros, para que esa vieja vestidura salga de nosotros y nos podamos vestir con el poder del Espíritu Santo. Señor, trae una vestidura nueva sobre cada uno de los que están aquí, sobre esta iglesia, sobre estos lugares. Prepárese. Usted se va a preparar ahora para soltar su mejor alabanza, porque allí va a venir el manto de gozo. El óleo allí viene. Ahí viene. Ahí viene. Si alguien vino cargado en esta mañana y se quiere ir cargado allá usted,
Pero esta palabra está siendo predicada. Usted ahora le va a dar una alabanza a Dios con todo su corazón. Porque por medio de la alabanza, Dios lo va a libertar a usted. ¿Estamos? ¿Están listos para recibir? Amén. Ahora suéltese. Denle una alabanza al Rey de la Gloria. En el nombre de Jesucristo. Se le saca toda la gloria. En el nombre de Jesús. Se le saca toda la gloria. En el nombre de Jesucristo. Recibe. Ahí viene. Recibe ayuda. Usted verá si le quiere alabar. Usted verá si quiere danzar. Pero yo sí celebro en esta mañana. Libérese de esas maldiciones que le han echado. Libérese de esa ataduras. Diciendo no, siempre vas a estar de alabanza. Nunca vas a servir. No, mi hermano. En el nombre de Jesucristo. Suéltese de esa atadura. Suéltese en el nombre. Eso que dice que Dios no se va a llegar. Llega en el nombre de Dios. Dios te va a coronar hoy. Dios te va a coronar con una hija que viva santidad a Jehová. Que viva santidad a Jehová. Recibe un vestido nuevo. Recibe un vestido nuevo. El vestido de la bendición. El vestido de nuestro Señor Jesucristo. Suelta esa alabanza. Suelta esa adoración. Ahora tú agradecido en esta mañana. Que suelte esa alabanza al nombre de Jesús. Ahora viene la oración final. Póngase de pie, vamos a hacer la oración final.
Lo que están grabando allá, por favor. Vamos a hacer una oración final.